Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Estoy parado sobre la muralla que El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía, somos crecimiento, somos compromiso, somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados, Marcelo Rucci, secretario general. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña una cantante francesa de origen, de familia yugoslava, que está radicada hace como 20 años aquí en Argentina y acaba de presentar su último disco, que se llama Vera canta a Bárbara. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestra invitada de hoy? Bueno, buenas noches. Recordar y memorar a la compositora y cantante Bárbara o Monique André Cerf, su nombre real, a través de sus canciones, es entrar en el universo desgarrador de la violación infantil, de las humillaciones que el nazismo provocó por su condición de judía durante la ocupación de Francia, de la razón de amar y ser amada, de la agresión, de la culpa y del perdón sin retrasero. La profundidad de su temática corre paralela a las vicisitudes de su vida rica en necesidades imperiosas de ser reconocida por sus valores y aptitudes. Una mujer abriéndose camino en el difícil mundo de la interpretación de un cancionero comprometido con su propia existencia en la Francia de los años 60. Y haberlo logrado es cosa de mérito poco común. Bárbara lo logró excediendo el marco popular y el reconocimiento de sus pares. Hoy, en esta noche de Letras y Corcheas, nos visita una cantante de voz milagrosa que recoge el guante de hacer suya la obra de la cantante ya muerta, pero renacida en el fervor de su canto. Buenas noches, Vera Sinkovic. Es un placer contar contigo en nuestro programa. Buenas noches, Mario. La verdad, un gusto estar en este programa. Un gran placer. ¿Qué te atrajo de la obra de Bárbara? Vamos a hablar directamente por su seudónimo. De la obra de Bárbara, que es una obra tan personal y donde para cantarla o para transmitirla no solo hace falta la interpretación, sino hace falta la simbiosis
personal con el individuo que la expresó, porque ella no hizo canciones, ella hizo una obra propia de su existir. Y eso necesita de cantantes o personas muy especiales. ¿Qué te llevó a vos a hacer este temario tan complejo? Bien, Bárbara es para mí, desde siempre, digamos, de muy jovencita, eh, una de las más grandes cantautores y cancionistas del repertorio francés. Em, lo que me atrajo es que con el tiempo de cantar tantas obras, bueno, yo soy cantante de ópera, interpreté muchísimas obras clásicas y al interesarme los últimos años en encontrar un camino más personal, más mío, salir un poco de la espera de ser llamada, por ejemplo, de tener que provocar, yo busqué realmente de cantar las cosas, las obras que me gustan profundamente. Entonces, al poder elegir yo, sin tener nadie que me condicione, fui automáticamente a estos autores que me gustaron cuando era chica o que me inspiraron. Y obviamente la música de Bárbara, sus melodías, la forma de cantar y los textos que son profundamente femeninos, cuenta historia. Ella, bueno, siempre contó historias suyas, historias de vida, que en la mayoría de las canciones yo me puedo identificar. Eso es también al nivel de interpretación, es algo muy importante de cantar melodías que a uno los toca profundamente al nivel musical y de textos que uno se puede plasmar como intérprete para poder decir. Me gustan la poesía de los textos, que son profundos, que hay un uso de la palabra muy importante para mí, y me parece un muy bello homenaje también a una época. Yo soy muy como paseísta, muchas veces digo, no soy muy enamorada de la época mía, soy más enamorada de una época un poco más de ciertos antepasados. A mí me gusta mucho la canción francesa de los 50, 60, 70, y nunca escuché la música mucho que era de mi edad, que era un poco posterior. Entonces, bueno, creo que la personalidad también de Bárbara, la forma melancólica, fueron las cosas que me inspiraron mucho. Y también, Ahora, bueno, perdón, disculpa, seguí. Sí, sí, no, no, perdón. y también decías la. No, que decía, y también, bueno, la historia de la vida que trajo a José María Perazzo, porque eso fue como el detonador. Yo siempre tuve ganas de cantar Bárbara, de hecho lo hice antes, cantaba dos canciones de Bárbara a un público que estaba esperando a Piaf. En un momento que canté un poco de canción francesa, la venida de José María Perazzo a mi vida, proponiéndome los textos traducidos al español, fue el detonador, obviamente, a este disco. Ahora, justamente a ese último punto iba. Eh, el disco tiene las dos partes, cantadas en francés, cantadas en español, que son dos lenguas totalmente diferentes, por más de que sean dos lenguas latinas. ¿Cómo es tu trabajo para interpretar estas mismas melodías, pero con letras que suenan diferentes? Es muy, es muy llamativo, digamos, lo que provoca en mí, porque son las mismas canciones, son los mismos sentidos, las mismas historias, pero realmente la melodía de cada idioma cambia mucho hasta la forma de acompañar, por ejemplo, del piano. Se vuelve, como decías vos, son dos idiomas latinos, pero no olvidemos que el francés es un idioma muy difícil para el que no la habla, con sonoridades muy de I, en, E. Tenemos mucha
fineza de una cierta manera, no es una idioma tan redonda como el español, y obviamente musicalmente influye muchísimo. Pero además lo que a mí me pasa, me gustan tanto, realmente me gustan tanto en francés como en español, porque realmente las traducciones fueron hechas de una manera soberbia. Es increíble la poesía que se pudo hacer gracias a estas traducciones. Y yo al cantarla es como que canto canciones diferentes. De hecho, cuando las canto, puedo cantar la francesa y la español y para mí son dos canciones diferentes. La terminé, no se repite, no es algo que se semeja. O sea, es que, hablando de las diferencias idiomáticas, es cierto, el francés tiene una cadencia eh, muy dulce en lo que hace siempre a las canciones, y no solo en estas canciones, en general. El idioma castellano es muy versátil, quizás más versátil que el francés, pero no tiene esa cadencia dulce que hace en la expresión cantada, ¿no? Ahora, eh, la obra de Bárbara es una obra eminentemente poética, porque no solo es su vida, sus cosas, sino es poética. Y no hay cosa más difícil en el arte de la traducción que traducir una poesía. O sea, uno puede traducir una novela, puede hacerle lo que quiera. No la puede traducir palabra por palabra porque sale cualquier cosa, y menos en una canción donde debe estar en consonancia con la música. Entonces, no hay traducción, hay versión, es decir, versionar. El autor que decís, o sea, eh, ¿cómo se Pedazo. llama? Pedazo, eh, hace buenas versiones, pero a mí me han disgustado bastante algunas. Eh, Doy mi parecer. Eh, Totalmente. Vamos a do- discutir. Vamos a discutir. Por ejemplo, eh, estas son obras de ella, que habla de ella, de personaje de ella. Si alguien se llama Pierre, que acá también podemos decir Pierre, es un personaje amante de ella que se llamaba Pierre, pero no se llama Luis. O sea, ¿qué tiene que ver Luis con Bárbara, que está hablando de Pierre? Y Pierre es Pierre. Y de pronto viene alguien y dice Luis. ¿Qué tiene que ver Bien. Luis? Entonces, Entonces, no empecemos estoy de por ahí. acuerdo. Bien, ahí viene una, bueno, es interesante, es muy interesante el planteo. Eh, Hay que ver varios puntos. El punto, por ejemplo, prosódico, para poder mantener la prosodía de la canción y para poder mantener una línea vocal y una línea de entendimiento, eh, José María Perazzo justamente tuvo que hacer un trabajo muy arduo justamente en que sea cantable, que no sea, y que sea también entendible del público al cual queremos llegar, que pueda entender. Por eso justamente no es traducir palabra por palabra Una para que sea versión. igual. Entonces, ¿qué importancia también? Yo no estoy haciendo, es decir, se llamó un homenaje a la canción de Bárbara. Para mí, que justamente Bárbara no está conocida acá y no se habla tampoco, Bárbara escribía Pierre, pero yo ni me acuerdo realmente si el amante se llamaba realmente Pierre, me parece que era otro. Porque ella Por ahí se transformó llamaba también, Luis. exactamente. Ese era Luis. No. El Pierre es anecdótico. En fondo, es verdad que hay muchos nombres que son completamente anecdóticos y de hecho ella cuando contó sus historias la contó de manera muy discreta, como sugiriendo. Em, pero también, bueno, este respecto de la prosodía y después también el homenaje a Bárbara. Un homenaje se hace más, qué sé yo, bueno, uno canta Piaf, por ejemplo. Siempre vuelvo un poco a esta como comparación.
Porque acá Piaf es muy conocida, la gente conoce un poco su historia, conoce las canciones de oído. Aquí Bárbara casi nadie la conoce, es muy poco conocida. Em, es hacer descubrir unas canciones en español a gente que no las conoce, que no tiene eh, ¿cómo decir? La referencia, ni siquiera vocal. Entonces hay una, no quiero decir que haya una libertad cualquiera para tomarse, pero tampoco es contar la historia de Bárbara. A mí no es algo no es mi rol tampoco, no soy una embajadora de un artista. Sí, me parece que fue muy importante, por ejemplo, porque hacer el Luis, Pierre, Juan, un Pierre en español no tiene mucho sentido y no importa quién es un hombre, es un bosque, yo me imagino un bosque por lo menos, y una mujer que espera un hombre. De hecho, también tuvimos la misma historia con Nantes, que Ahí está en Nantes, Nantes, con bueno, Guadalquivir, colocaron una calle que se llama Guadalquivir, cuando era una calle de otro nombre completamente. que no existe Incluso, además, que una calle en francés que no existe, la Rue de la Grange au Loup, de la Granja del Lobo, no ajá, es una calle que existe, pero es imposible si uno quiere hacer una traducción justamente poética y poder como sugerir un lugar que no existe, un pueblo que puede ser cualquier pueblo. De hecho, cuando yo la canto, bueno, porque para ponerlo en contexto, Nantes es una ciudad de Francia. la conozco Acá, bien. Estuve 2 veces en Nantes, así que la conozco. y bueno, Nantes fue el lugar, efectivamente, donde Barbara despidió a su padre. Ahora, eh, en el contexto, nadie sabe, por ejemplo, acá, que ella fue justamente víctima de abuso de la parte del padre. Y en la época, cuando ella escribió esta canción, como cuando escribe El Águila Negra, Con la nadie, guinadera, claro. nadie sabe que ella fue abusada. Ella lo dijo al final de su vida. De hecho, la gente bailaba slow, bailaba como lentos sobre el águila negra sin saber que se trataba de abuso. Entonces, imagínense que yo acá no puedo hacer un expuesto, de hecho yo la canté ahora, bueno, justo en vivo. Yo me decía, digo algo, cuento algo, no es mi rol. La gente se tiene como ustedes, que averiguaron, se interesaron, aman esta obra, lo van a descubrir. Uno hoy googlea cualquier tipo de ítem y conoce la historia. Mi historia no es contarlo, sí interpretarlo. Yo cuando interpreto a Nantes, me imagino mi pueblo, que es Rouen. Rouen es un pueblo gris, lloviznoso. Enterré a mi padre ahí, Es en la eh, Normandía, ¿no? en Es Normandía. es en Normandía. Sí, el pueblo donde quemaron a Juana de Arco, siempre digo eso. Y, pero yo enterré a mi padre ahí. Cada vez que volvía llovía. Era muy triste. Uno cuando entierra a alguien en un pueblo y que después se va y nunca más vuelve, hay una tristeza profunda. No pienso particularmente en el abuso que ella sufrió. Como nadie lo supo en la época que ella lo interpretaba, uno se tiene que apoderar también un poco del texto tal como es. En ningún momento ella dice, por ejemplo, eh, ella habla de este hombre, este vagabundo sin perdón. Un vagabundo sin perdón puede ser, mi padre fue una forma de vagabundo sin perdón, pero no por las mismas razones. Y era un marinero, tu padre. Sí, exactamente, era un oficial de marina, era un hombre muy sufrido, un refugiado político que fue 2 años en un campo muy tremendo, en un campo de presos políticos. Entonces mi padre tenía cosas muy grises, nada que ver con el abuso
realmente nada que ver con eso, pero sí de mucha tortura psicológica, de mucha... lo adoré realmente lo acompañé hacia su Eso muerte. ¿Cómo fue, no me voy? eso fue bajo el gobierno de Tito, el gobierno comunista de Tito allá en Yugoslavia, ¿no? Y a mi papá lo vinieron a buscar a su casa el día de sus 18 años, delatado por compañero de la universidad, pero delatado por nada. De hecho, delatado por razones que realmente desconozco claramente. Sí, la historia de él está contada con mucho detalle en la película Mi papá está en viaje de negocio de Emil Kusturica. Y si alguien tiene curiosidad de ver esta película, está en YouTube, en su versión integral, y, Y sí, y cuenta exactamente, y cuenta justamente el caso de un chico, ¿vale? Un hombre joven que tiene una amante, y justamente como no quiere dejar su mujer, bueno, la amante lo delata ante el gobierno de Tito y lo llevan a este campo que se llamaba, que se llama, de hecho es una isla que se llama Goli Otok. Entonces, y bueno, de un hombre, por ejemplo, que no quiso dejar a su mujer, se encuentra en un campo de presos políticos. Fue la época de Tito, llamaban un campo para anticomunista, procomunista, stalinista, lo que fue. La gente que vivió eso, también al que le interesa va a poder ver toda la historia, una gran parte de la historia de Golioto, que es muy poco conocida, muy poco, y es una historia absolutamente tremenda, tremenda. El trato que le hicieron a los hombres, no sé ni cómo, bueno, muchos murieron obviamente, y no sé ni cómo mi papá pudo tener. ¿cómo hizo para salir de ahí? No sé, es algo Sí, lo liberaron, increíble. estuvo 2 años, 2 años. 2 años, salió, fue después apátrido, tuvo un pasaporte Nansen, y es toda una historia, la de mi padre, como muy romanesca. Eso es lo menos que se puede decir. Claro, después, para volver un poco, digamos, al tema de Bárbara, vivir con hombres o con padres que vivieron el fascismo o que vivieron, que se escondieron porque eran judíos o que pasaron dramas tan grandes o que eran tan eh, enfermos como para abusar de una hija en este caso, en el caso de Bárbara, eh, da paso a obras que son profundamente sufrida, pero justamente al escribir de una forma un poco abstracta estas historias, se pueden abrir a otras historias, como a similitudes en el trato psicológico, en el sufrimiento, como uno lo vivió. Yo cuando canto El Águila Negra o cuando canto Nantes, tengo imágenes en mi cabeza que son mías y que me ayudan a poder plasmar eso. También, yo cuando tenía 15, escuchabas esta canción de Yo la Águila Negra, la escuché cuando tenía 15, Ah, Göttingen, es de los todo años esto. 60, esta canción es de los años 60. Sí, pero yo las escuché después, las Claro, escuché en los no 80. cabe duda, no cabe Claro, duda. bueno, pero quiero decir, yo las escuchaba, me enamoré profundamente y claro, lo que a mí me pintaba, yo no sabía que Bárbara fue abusada en esta época, no sabía nada de eso, todavía no había salido a la luz todo este contexto. Tampoco se hablaba mucho que era judía, tampoco se hablaba, la gente no estaba, bueno, no había redes sociales, no había Google, no había todo esto, imagínese para tener realmente información tan precisa, nosotros no teníamos, entonces escuchábamos, nos apropiábamos las canciones. Yo me las apropié de una forma genuina, interpretando lo que escuchaba, la palabra que escuchaba. No, no la explicación que después uno pide. Bueno, yo tuve un comentario justamente de una señora que dice, del recital que hice hace 2 días, nos hubiese gustado que hables más de Bárbara. No, no soy historiadora, no hago una conferencia sobre Bárbara. Soy cantante, soy intérprete. Después que pueda tirar alguna cosa, pero ¿por qué tengo que explicar yo la historia de Monique Serre, su vida privada, cuando efectivamente hay un montón de libros,
hay un montón de... Si uno está interesado, lo va a leer. O entonces, si no, hago una pieza de teatro. Pero yo estoy cantando, interpretando con mi corazón, mi alma, mi voz. Y mi voz tiene esta cosa, bueno, es también una de las razones por cual me gusta mucho cantar Bárbara, que la escritura vocal a mí me es muy cómoda, muy inspiradora también. Estamos conversando con Vera Selkovic. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Letras y Corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Vendrá la llavis en el jardín, sobre el pino y el jazmín, de un cielo que llora sin fin. Vendrá, qué bonito es escuchar de la lluvia el titinear, o en un charco chapotear, así. En cuanto venga Luis, debería recordarle que le llueve el cobertizo. Sí, falta leña en el hogar y comienza a refrescar. Aquí. La 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 la, la 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 la. Luis. La 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 la, la 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 la. Un silencio mágico rompe el grito trágico de un ave en la oscuridad. Quizá contemplo frente al hogar un cielo crepuscular. Se acercan las sombras ya a mí. Buena tierra y a verdín, cae la noche en el jardín. Se oye un coche, llega al fin. Escuchábamos Pierre en la voz de Vera Selkovic, que forma parte de su último disco Vera canta a Bárbara. ¿Por qué este tema
¿Y cómo fue la elección dentro de todo el repertorio de Bárbara, que es muy grande, para que quedara plasmado en este disco? Si había que compactar lo que querías decir en este disco, ¿cómo fue el proceso para seleccionarlo? ¿Por qué estos? La elección de las canciones, a mí me hubiese gustado, me gustaría efectivamente cantar todas las canciones de Bárbara, no hay una, eh, la verdad que son miles, no miles, cientos, que realmente son muy, muy bellas. La elección realmente fue condicionada justamente por las que José María Perazzo tenía traducida, que son, me parece, como 20, y dentro de estas 20 descarté algunas que no me parecían tan importante. Pierre, por ejemplo, me gustó muchísimo la diferencia musical que hay comparado a otras canciones. Es como una pequeña joya, como por ejemplo Du bout des lèvres, que sería media voz, que son como composiciones un poco diferentes musicalmente y muy subjetiva también, muy sensual. Entonces, por ejemplo, Pierre es eso, la elección es porque es como un pequeño touch de una forma de ternura, porque los textos de Bárbara es verdad que son densos, son muy sufridos, bueno, el malestar, le mal de vivre, Nantes, bueno, muchas canciones que son muy pesadas. Pierre y Du bout des lèvres me parecieron como pequeños diamantes y como algo más ligero para cantar. Ahora, vos venís de la lírica, y la lírica justamente se caracteriza por la perfección, ¿sí?, en el canto. Pero aquí también la música y las letras de Bárbara necesitan como algo muy de adentro, ¿no? Como por ahí salir, ponerle como a decirlo medio lunfardo, poner un poco de mugre, ¿sí?, al Ah, canto, y que no sea solo la perfección del canto, sino el sentimiento ese que tiene lo que quiere decir. Digo, ¿cómo hiciste para trabajar eso y poder adaptarte un poco al- a este estilo, ¿no? bueno, yo soy una cantante lírica, pero bastante, no lo digo por, digamos, como fanfaroneada, al contrario, siempre fui como un poco rebelde en el sentido que para mí es la palabra, es decir, el canto es el canto, y de hecho yo me muero todo el tiempo, viste, escuchando cada sonido, tengo un oído de como una punta de aguja, escucho todo, pero es muy importante el decir, es muy importante esta mugre de la cual hablas, eh, así en la ópera, porque yo interpreté un montón de roles que a mí realmente los que más me gustaron fueron los que se llaman los roles de carácter, que son donde vos tenés que, me gusta mucho actuar, me gusta interpretar, sin interpretación. A mí me encanta la perfección vocal, me fascina, pero no me emociona siempre. Hubo muchos cantantes que lograron hacer las dos cosas. Yo soy más mugriente que la voz bella, la voz linda. Y por eso la canción a mí me gustó mucho siempre. También hay que ver que yo vengo del cabaret también, cuando era muy chica, canté muchísimos en cabaret. Tengo esta formación sin haber querido tenerla, pero me tocó. Y la vocalidad de Bárbara es algo muy particular, porque tiene que ser muy bello por un lado y muy sentido por el otro. Puede ser que por eso también me gusta mucho cantarlo y me suena cantarlo porque se asemeja también a un trabajo grande que hice toda mi vida, porque tuve la suerte de tener unos maestros eh, superlativos. Por ejemplo, trabajé con Jacques Janssen, que fue el creador de Péléas y Mélisande de Debussy. Del rol de Sí. Péléas, él lo creó. Y este hombre ya era muy, muy grande cuando me enseñó a mí y yo era muy, muy chica, muy chica. Entonces son como pasos de generaciones casi que no existen. Y yo trabajaba con él en el Conservatorio de París y él me enseñaba cómo cantar la melodía francesa. Y él, por ejemplo, me enseñó que antes de cantarlo había que decirlo y había que conocerlo, había que poder decir el texto como un actor. Y después recién empezar a cantarlo. Y si vos
le preguntas a cualquier cantante lírico que te diga el texto que está cantando como si hablara, el 90% no lo puede decir, porque no lo sabe, lo memorizó primero con la música, cambia todo. Vos sabés que es cierto lo que decís en las canciones, mismo en las canciones populares. Yo suelo escribir y tener un montón de canciones que cantan. Y muchas veces los cantantes me llaman para que yo le explique qué quiero decir, cómo lo digo, para que él pueda entenderlo bien, para poder expresar no lo que yo digo, sino lo que él quiere decir. Es decir, un cantante debe conocer bien cómo está escrito las palabras que quieren decir. Porque una palabra puede decir una cosa, pero dicha de una forma dentro de una estructura poética, la palabra engarza de otra forma, ¿no? Ahora, más allá de esto, me llamó la atención casi los paralelos de vida familiares, porque las dos son francesas, pero son de primera generación francesa, porque las dos nacen en el territorio de padres huidos, es decir, de padres, ella de padres judíos que han tenido que vivir, la madre de ella es de origen ucraniano, hablando de Ucrania, el padre, si bien vivía en Alsacia, pero es de origen sefaradí, el apellido de ella es de origen sefaradí, español. Y vos que tenés toda esta trayectoria de tu padre con huyéndose de Yugoslavia, y elegís a una persona que en el fondo es una inmigrante con un sufrimiento y un desarraigo familiar profundo que le debe haber llegado a ambas y se expresa a través de su voz o de su verso. ¿Cómo lo ves esto? ¿O lo de casualidad o no sé? Es una casualidad, bueno, casualidad, creo que también uno se interesa, a mí la personalidad de ella también me fascinaba. Bueno, también del lado de mi mamá se llamaba, la mamá de mi mamá se llamaba Levi y se escondieron también mientras estaban los croatas, que estaban los nazis y se escondieron todas. Entonces hay una historia muy parecida. Creo que en la sensibilidad, obviamente, seguramente uno tiene genéticamente este peso. De hecho, nosotros, yo me doy cuenta cuando, como vivo acá, que no tengo la misma percepción de lo que es justamente el miedo a la guerra o toda esta conexión con Europa también, que es muy llamativa, digamos, muy fuerte, pero lo que sí creo es que su personalidad también me atrajo un montón. Es decir, yo cuando tenía, por ejemplo, 18 años también, bueno, un poco más joven todavía, empecé a vestirme de negro. Y me acuerdo que mi mamá, bueno, en Francia no se hacía, digamos, era como una cosa, vestirse de negro era pecado, ¿viste? Era algo... El fascismo. Sí, bueno, también, y además había como, sí, no el fascismo, pero también en la época de los 50, todos los intelectuales, por ejemplo, Juliette Gréco, bueno, Piaf, pero también Malraux, Simone de Beauvoir, había esta cosa del existencialismo, del negro, del nihilismo, había toda una cosa, eso siempre me fascinó, me influyó mucho. Y en los 80 eran los punk, bueno, que yo tenía esta gran fascinación por el punk y empecé a vestirme de negro. Y mi mamá me decía, bueno, eso va a pasar, vos te vas a vestir de negro, pero te va a pasar. Y yo digo, no sé si me va a pasar. De hecho, nunca me pasó. Mi guardarropa. De hecho hoy vestí de negro. Sí, porque no me he visto de color. Es muy difícil. A veces, algún concierto lírico, me pongo color porque, bueno, es como engalanarse un poco, pero me cuesta mucho. El color no, me gusta afuera, pero no
no sobre mí. Y Bárbara, por ejemplo, ella decía, mientras yo tengo mis trapos negros, estoy feliz. Ella nunca se la ve con un solo color, jamás se la vio con un color. Y no es que yo la copié o quise copiar algo, pero sí me inspiró, obviamente me gustó. A mí me encanta ver la gente elegante de negro. Para mí el negro tiene una elegancia de base, tiene un lado monacal. Soy muy poco de usar joyas. Me gusta la imagen de diva, pero de diva para las mujeres, por ejemplo, me parece sumamente elegante el negro. Es uno de los detalles, además de la sensibilidad, la vivencia, todo lo que uno puede ser fascinada por el personaje De hecho, había hecho un espectáculo, el primer disco que saqué se llamaban Las Damas de Negro, que eran las tres que homenaje, qué difícil que decir eso, que eran Edith Piaf, Juliette Gréco y Bárbara. Estamos conversando con Vera Sirkovich. Vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Letras y Corcheas, Apen, que forma parte de su último disco, Vera canta a Bárbara. Apenas al amanecer, la nueva luz va a aparecer. Desvela tu calor mi piel, rozándome, rozándome. No acabas aún de despertar, mi mano vienes a buscar. Tu cuerpo ya se acerca a mí y nazco al día junto a ti. De madrugada, por la ventana, la luz difusa de otra mañana despunta el alba tras la persiana, gloriosa aurora que hoy se engalana. Ya hemos vuelto a comenzar a requerir, a custodiar, a sucumbir, a desgarrar, a combatir, a condenar. Marea y viento que en su afán mil veces nos destrozarán, mil veces nos convocarán, pues nos fascina el huracán. Te soy indócil, te soy esquiva y luego dócil, dulce cautiva. Soy yo tu ola, te ahogas en mí y al mismo tiempo me pliego a ti. Escuchábamos a Pen, la voz de Vera Sirkovich, de su último disco, Vera canta a Bárbara. ¿Por qué? ¿Por qué este tema? ¿Qué tema escuchamos? Era el... Apen. Apen, claro, sí. El Apen apenas es muy sensual. Me parece una canción de amor extraordinaria. Esta famosa frase, un día más vivió nuestro amor, es como el recomenzar todos los días a cuidar un amor, a poder estar reinventándolo. Pero es una canción bellísima. Lo que me gustó muchísimo de esta, fue la primera que grabé con Lito Vitale, es el acompañamiento increíble que salió a raíz de la versión en español, que casi se vuelve como tanguero. De hecho, en las versiones españoles salen algo muy denso, muy cálido al nivel musical, y Lito Vitale ahí hizo unas variaciones en apenas, para mí es una gloria lo que hizo al piano. Ya, ahora, recién hablabas de
de tus trabajos anteriores, ¿sí? Y el primero que decías, La Dama de Negro, que se entrecruza algo con este, porque obviamente una de las mujeres, las cantantes a las que haces mención esa Bárbara. Pero ¿qué diferencia ves desde aquel disco de Las Damas de Negro a vos como Sí. artista en este último disco? Oh, hubo mucho pasos. Es decir, Las Damas de Negro fue como, bueno, siempre digo, salió de la nostalgia de estar acá y de que Francia me faltaba. Entonces elegí un poco las canciones que mejor eh, ilustraban mi nostalgia. Mi mamá todavía estaba viva, vino a vivir acá en Argentina. Fue como un poco, ella venía en la sala, escuchaba las canciones y era como contarle un poco nuestra Francia, la Francia que ella abandonó también después de haber abandonado Yugoslavia. Pero después mucho camino, porque me di cuenta que aunque me gustaba mucho cantar este repertorio, no me gustaba mucho ir por el sentido común de decir, no me gustaba hacer un cover francés. De hecho, después hice un segundo disco que fue Entre Perros y Lobos, que fue muy lindo por los dúos que hice, que un dúo fue El Águila Negra con Gabo Ferro, otro fue Avec le temps de Léo Ferré, con Franco Luciano, con Víctor Torres y con Darío Volonté. Bueno, hicimos cosas, hice como algo un poco más diversos. No me gustaba que me vengan a ver para escuchar La Vie en Rose. Claro. Que sea el motivo. Lo entiendo, me parece divina la canción, pero me pareció reductor. Y después, el tercer trabajo, que fue seguramente el más complejo y uno de los más importantes de toda mi vida, creo que fue un trabajo muy logrado, fue Escombros de un vampiro sideral, sobre los poetas malditos, Rimbaud, Verlaine y Baudelaire. Eso sí, fue un trabajo como tremendamente pensado, tremendamente con Pedro Giorlandini, Mursi Buscarol, creé un espectáculo en la Ópera de Montpellier con esto, y entonces es un camino de independencia que tomé, muy, como muy creativo, muy mío. Estoy transformándome en lo que soy y no tanto en lo que esperan de mí. Y trato ahora de ser lo más genuina en mis elecciones para reinventarme, porque si no, no tendría nada que decir. No tengo ganas de hacer cosas para... Obviamente quiero gustar, obviamente que quiero que les guste lo que hago, pero no porque sea fácil, no porque, tampoco porque sea difícil, no es que elijo las cosas porque son difíciles, pero las que me gustan a mí, que me hablan a mí. A mí la poesía me transporta, la poesía de Barbara, la poesía de los poetas malditos, la poesía universal, es decir, la palabra me puede. Así que por este camino voy. Entonces creo que estoy creciendo, aunque soy grande, estoy creciendo cada día y quiero que sea así hasta el final hasta mi último soplo. Respecto a Escombros de un vampiro sideral, quería hacerte unas preguntas para que me saques de mis dudas, ¿no? El disco me pareció maravilloso. Y ni que hablar los tres poetas que han sido mis amores desde mi adolescencia. Así que, ¿para qué te voy a decir? Lo que me extrañó, que esa obra maravillosa que hizo Diego Ferrer, empezara con Rimbaud. Rimbaud para mí, de los tres poetas, si bien o sea, Baudelaire es un grande, pero Rimbaud es Rimbaud, ¿no? Cada Y es uno un personaje, pero para Rimbaud es el más raro de los tres personajes porque a los 21 años no escribió más poesía, se fue al África, se transformó y murió jovencísimo. Bueno, es toda la vida de Rimbaud. Pero lo que me extrañó es que empezara con Rimbaud y luego siguiera con Baudelaire y escribiera
4 temas que creo son de Verlaine, y nada más que uno de Rimbaud. Y Sí, cuando pero ¿cuál de Rimbaud? la relación entre Rimbaud y Verlaine ha sido escabrosa, para decir algo. Sí. Terminó a las patadas, con cárceles, tiros y cosas. Y te hablo no porque me lo leí hoy a la mañana, vengo de esto desde toda Eso mi no lo vida, dudo. de toda mi vida. Y me extrañó eso. ¿Por qué Leo decidió eso? O sea, no que no me encante, me encantó, pero no importa por qué decidió un solo poema de Rimbaud y 9 poemas o 10 poemas entre Baudelaire y Verlaine. Hay que pensar que cuando yo pensé este trabajo, venía hacía mucho tiempo en mi cabeza. Yo escuchaba mucho Léo Ferré y escuchaba mucho, bueno, Rimbaud, Verlaine y Baudelaire siempre fueron parte de mí desde que tengo 10 años, 12 años, eso me nutrió. Escuchaba esta musicalización de Léo Ferré que me pareció extraordinaria y yo había cantado estos poemas con las composiciones también de Duparc, de Fauré, Ravel, bueno. Los de Rimbaud, por ejemplo, escribió las adaptaciones El Bateau Ivre también, que escribió Léo Ferré músicas. Hay que pensar que yo elegí porque, si vos te das cuenta, la canción de Los Poetas de 7 años de Rimbaud dura Un como poemazo, es larguísimo, empieza con la madre de él y con todas las cosas, cuenta la larguísima. historia de un ser de todos los poetas, de todos los incomprendidos, de, de todo el sufrimiento. Es un texto magistral. Es magistral comparado mismo a los otros, que son magistrales también, pero son otras historias, son otra forma de escribir. La razón por la cual hago este disco son los poetas de 7 años. Es Rimbaud. Rimbaud es el pilar. Este texto es el pilar de toda esta obra. Lo que no quiere decir que yo, con este disco, la esperanza mía, dentro de todo, es poder seguir. A mí me encantaría seguir con eso. Entonces me gustaría hacer el bateau ivre, el barco ebrio. Me gustaría hacer muchísimo más. Eso, digamos, es como Barbara. No me gustaría quedarme con estas 13 canciones, me gustaría hacer mucho más. Y en el disco que hice de Escombros de un vampiro sideral, imagínate la complejidad de las composiciones también. Se escuchan todo el trabajo musical que estuvo hecho también en La Metamorfosis del vampiro. La Metamorfosis del vampiro de Baudelaire. No hay canciones que duran, no son poemas que duran. Los de Verlaine, por ejemplo, son cortos en general. Son mucho más, bueno, son mucho más como musical, pero imagina, bueno, a mí me pueden agarrar con un cuchillo acá y decime el poeta de 7 años ahora, y lo puedo hacer, porque los tengo acá grabado de memoria ya como un disco duro en mi cerebro, y, pero pidió un trabajo de un año de decirlo, de tenerlos pegados en mi pared, de pensarlo todos los días, de vivir con... No, 2 años, perdón, 2 años, porque como creé ese espectáculo, en el cuadro, si uno ve el espectáculo, que yo creé que ahí el poeta de 7 años viene al final del espectáculo, no al principio. El orden no es el mismo. Es como la coronación de todo el sufrimiento de todos los poetas y de todas sus torturas mentales y de todos los textos creados. Mira, Silkovic, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta noche de Letras y Corcheas. Se nos acabó el tiempo, nos queda muchísimo por hablar. Pero bueno, no va a faltar. Hablé demasiado. No, al revés, es un placer escucharte y no va a faltar oportunidad para que sigamos conversando de tu obra, de la música y de tanta poesía que nos ha dejado Francia durante tantos años. Así que muchísimas gracias, un placer enorme haberte tenido hoy en nuestro programa.
No, a ustedes la verdad y sus preguntas se ve que me inspiraron demasiado y bueno, me disculpo si hablé demasiado, pero fue un gran placer compartir este momento con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que hice sacarme algunas cuantas dudas mías y espero no haberte molestado con esa pregunta de decir que estaba en desacuerdo, porque, bueno, son preguntas de poetas. Me parece muy, muy bueno y además me parece interesante también para los que nos van a ver o escuchar tener tipos de debates porque ponen a la luz muchas cosas que queremos decir. Así que me parece fantástico y muy inspirador. Gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. Estoy parado sobre la muralla que El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. La energía que mueve al país nace del esfuerzo y compromiso de los miles de hombres y mujeres que con coraje ponen el cuerpo a una industria que no para de crecer. Con el compromiso que nos caracteriza, acompañamos a nuestros 26.000 afiliados y a sus familias con servicios e infraestructura de punta. Por eso, construimos clínicas, consultorios, farmacias y centros recreativos en toda la región. Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.